donde nuestro Señor Jesucristo salva y sana a un paralítico. Gloria a Dios. Vamos a predicar bajo el título El paralítico. Marcos capítulo 2, había dicho Lucas. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Alabado sea el nombre de Dios. Puede sentarse, querido hermano, vecino, y esté atento a la palabra. Los que escuchan en los hogares, estén atentos a los niños. Todos los que estén en este lugar, a donde esté el alcance de este portavoz, estén atentos allí a la palabra del Señor. Pues vamos a predicar bajo el título El paralítico. Alabado sea el nombre de Dios. Qué impactante y maravillosa historia la que hemos leído en esta noche. Impresionante la historia de este hombre paralítico, un hombre que se encontraba lisiado, un hombre parapléjico, un hombre que no se podía mover, un hombre que estaba inerte. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que Jesús, ya la fama de Jesús, de Jesucristo, se había difundido por toda Judea, por toda Idumea, por Galilea, por Tiro, por Sidón, por las ciudades vecinas, de allí donde se encontraba Jesucristo. Y dice la palabra que él, volviendo a Capernaum, donde ya había predicado el evangelio, entró en una casa allí, y la gente, al oír que Jesús estaba allí, empezaron a rodear la casa, entraron dentro de la casa, llenaron la casa, estaban por fuera de la casa. La gente se agolpaba para escuchar a Jesús, sus enseñanzas. Allí habían escribas, allí habían fariseos, habían publicanos, habían de toda clase de personas escuchando allí al maestro, queriéndole ver alguna señal, queriéndole ver algún milagro de los que ya estaban acostumbrados, que algunos ya habían visto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces allí estaba el paralítico, cerca de allí donde estaba Jesús. Dice la palabra que ese hombre que estaba allí, que yacía en un lecho, yacía en una cama allí postrado, tenía unos amigos. Vaya, estos amigos así debería tener unos amigos. 4 amigos tenía que querían a este paralítico. Entonces dijeron: no vale, vamos a llevarte allá donde Jesús, porque escúchenme, ellos sabían de lo que era capaz Jesucristo de hacer por él.
Alabado sea el nombre de Dios. Ya la fama de Jesús se había extendido. Ya Jesús era famoso por lo que había sido. Predicaba la palabra y decían: oye, este no predica esta doctrina como la predican los escribas y los fariseos. No, esta la predica con autoridad. Porque Jesucristo vivía la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Jesucristo cumplía la ley, los mandamientos. No como los escribas y los fariseos que explicaban, predicaban, pero no hacían lo que decían. Alabado sea el nombre de Dios. Así eran los escribas y los fariseos. Así eran los religiosos de aquella época. Pero Jesucristo sí, Él predicaba con autoridad. Y con autoridad mandaba a los espíritus inmundos que salieran de aquellas personas que estaban siendo oprimidas por el diablo, y aquellas personas quedaban libres, y todo el mundo quedaba impactado viendo aquello. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso todos querían ir donde estaba Jesús, por eso se agolpaban, por eso querían escuchar lo que Él decía, por eso querían verle sanar, hacer algún milagro allí. Aquellos hombres conocían de esa fama. Entonces tomaron al paralítico y dijeron: vamos a llevarte a donde Jesús, vamos a ir allá. Y los hombres lo tomaron. Me imagino como eran 4 cada uno por la esquina de la cama donde yacía aquel paralítico, aquel hombre inerte, aquel hombre que no podía trabajar, aquel hombre que solo estaba acostado allí, lisiado totalmente. Alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando llegaron a la casa donde se encontraba Jesús, se encontraron con un problema, que no hallaban cómo entrar, pues la gente se agolpaba, se apretaban allí, a las afueras de la casa, también adentro, por todos lados. Estaba llena la casa, no hallaban cómo hacer. Pero aquellos hombres decididos a llevar a aquel paralítico enfrente de Jesús, aquellos hombres que verdaderamente dice la palabra que tenían fe, que creían, que sabían, que estaban seguros, que tenían convicción que Jesucristo podía hacer algo por aquel hombre. Entonces decididamente dijeron: no vale, vamos a subirlo al techo. Abrimos un hoyo en el techo y lo bajamos por allí. Pero como sea, como quiera que sea, hoy te presentamos a Jesús. Como quiera que sea, te llevamos hoy a ver a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Aquellos hombres subieron al techo. Escuche, en aquel entonces los techos eran de viga, de tablones de madera. Le ponían ramas arriba y arriba echaban barro y lo apisonaban. Los techos eran totalmente planos. Y también le colocaban pretil a los alrededores, le colocaban una baranda a los alrededores de la casa. Aquel techo servía para colocar allí a secar frutos. También la gente se subía a los techos a descansar por las tardes. Eran unos techos firmes, o sea que no era tan fácil abrir un hoyo allí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que aquellos hombres subieron. Muchas casas tenían las escaleras por fuera, pero si en esta no la tenían por fuera, se les iba a colocar más difícil a aquellos hombres subir al paralítico al techo. Pero de cualquier forma, aquellos hombres subieron al paralítico. Aquellos hombres se consiguieron con otro problema, que era abrir aquel techo para bajar aquel paralítico. Alabado sea el nombre de Dios. Rompieron el techo en donde se encontraba Jesucristo en aquella casa y bajaron al paralítico. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me imagino la cara de aquellos hombres y mujeres que estaban allí escuchando la palabra del Señor cuando escucharon aquellos golpes. Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Y vieron aquel boquete que se abría en el techo y bajaban por allí a un hombre en una cama, un hombre paralítico. Jesucristo al verlos a ellos bajar también, al ver la fe de esos hombres, dijo: hijo, los pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre del Señor. Es algo que seguramente ninguno de los que estaban allí estaban esperando que el Señor dijera. Pero eso fue lo que dijo el Señor: tus pecados te son perdonados. Y aquellos hombres que estaban allí, religiosos, aquellos hombres que solamente buscaban ocasión para ver si el maestro, a ver si Jesús decía una palabra que lo comprometiera, estaban allí razonando, cavilando en sus corazones. ¿Pero qué es esto? ¿Quién tiene autoridad para perdonar los pecados?
y decían en sus corazones que era blasfemia, porque aquellos hombres no sabían que el que estaba allí era el Hijo de Dios. Aquellos hombres no sabían que ese hombre que estaba allí en carne, la carne era de hombre, sí, cuerpo de hombre, pero era Dios mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Esa imagen corpórea que estaba allí estaba siendo llena por toda la divinidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y el Señor le respondió: toda autoridad tiene el Hijo del Hombre para perdonar pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o paralítico, toma tu lecho, levántate y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Aquel paralítico cogió su cama allí, se levantó. Dice la Biblia que salió de allí glorificando a Dios, y todos los que estaban allí, glorificaban a Dios. Nunca habían visto una cosa semejante, un milagro semejante. No sabemos si ese hombre del momento era parapléjico, que tenía problemas en las piernas solamente, o la parálisis era completa, o quizás no tenía las piernas. ¿Usted se imagina eso? Pues para el Señor no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hablando del paralítico, hablando de este título y de lo que vamos a hablar hoy, quiero enfatizar 3 cosas en esta predicación. Uno, que era lo que no dejaba al paralítico llegar a Jesús, era su enfermedad, era la parálisis. Alabado sea el nombre del Señor. Otro, ¿quién llevó al paralítico a Jesús? Los amigos que allí estaban. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra cosa, tercer punto que vamos a discutir, que vamos a hablar en esta predicación, son los obstáculos con los que se consiguieron aquellos hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Escúcheme, vecino, aquel hombre era paralítico, aquel hombre era parapléjico, aquel hombre estaba inerte, aquel hombre no se podía valer por sí mismo, no podía caminar por sí mismo. Aquel hombre estaba destinado a estar postrado allí en aquel lecho, allí en aquel lugar. A eso es lo que estaba destinado el parapléjico. No se podía mover por sí mismo, no podía irse de aquí para acá, de allá para acá por sí mismo. El parapléjico no podía ir a Jesús por sí mismo, no podía llegar allá por su misma voluntad, por sus mismas piernas, no podía llegar a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué era lo que no le dejaba a ese paralítico llegar a Jesús? Era la enfermedad. Alabado sea el nombre de Dios. Era la paraplegia, era porque estaba allí inerte, era porque estaba allí lisiado. Ahora déjame decirte algo en esta noche. Escúchame, esto lo vamos a llevar ahora a lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirte algo en esta noche. Voy a representar esa enfermedad de la paraplegia, o el hombre que es paralítico, que sufre de parálisis. Lo voy a representar como el hombre incapacitado también para ir a Jesucristo. Porque escúchame, el hombre a sí mismo, como el parapléjico, estando en pecado, está incapacitado por él mismo para ir a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre, cuando está en delito, en pecado, está muerto, está allí paralizado, está allí inerte. Él está incapacitado para ir a Jesús, para ir a la salvación por sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Así como aquel paralítico, hoy en día hay muchos que son paralíticos espirituales. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día vemos así, el hombre que está en pecado, el hombre que está sin Cristo, está paralizado, está inerte, está lisiado, está allí con una parálisis espiritual. No puede ir a Jesús por sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que nosotros no elegimos ir al Señor. El Señor nos eligió a nosotros. Que esto no es de quien quiere, no es de quien corre, no es de quien puede. Esto es de quien Dios tenga misericordia. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora,
¿Qué fue lo que lo llevó al paralítico? Lo llevaron 4 amigos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy a ese que está paralizado, hoy a ese que está lisiado, hoy el que está con una parálisis espiritual, vamos a decirle 4 cosas hoy que lo pueden llevar a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Lo primero que voy a hablar en esta noche, hablando acerca de ese punto, es reconocer la enfermedad. El hombre tiene que reconocer qué es lo que está ocasionando mal en sí. El hombre tiene que reconocer que está fallando. El hombre tiene que reconocer que necesita de arrepentimiento, que necesita arrepentirse. El hombre tiene que reconocer que sin Cristo está incapacitado espiritualmente, que está parapléjico espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que reconocer el hombre aquella enfermedad, esa enfermedad mortal que paraliza al hombre, que aleja al hombre de Dios, y está allí el hombre inerte, está el hombre sin movimiento alguno, porque el pecado lo tiene paralizado. Alabado sea el nombre de Dios. Es lo primero que tiene que hacer el hombre, reconocer. La Biblia dice en Gálatas 3:14, dice la Biblia que en aquel tiempo aquellos hombres estaban bajo el ayo de la ley, el cuidador de la ley, pero ese era mientras tanto. Pero ese ayo, la ley, los mandamientos de Dios, las reglas, los estatutos de Dios estaban destinados para llevarnos a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que la ley, los mandamientos, lo que te hace a ti pecador, lo que te dice que no debes hacer, como no matarás, no adulterarás, honrarás a tu padre, a tu madre, a ti mismo, eso que nosotros hemos quebrantado, no mentirás, no hurtarás, no codiciarás lo ajeno. Eso, cuando tú lo reconoces, cuando tú sabes que has quebrantado las leyes del Señor, eso hace que tú vayas a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso te envía directamente a Cristo. Eso te envía a ver la cruz de Cristo. Eso te envía a ver el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, porque solo allí hay esperanza de salvación. Solo llegando a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, es que nosotros podemos ser salvos. Y a su nombre, bríndele fuerte los aplausos al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor. El hombre tiene que reconocer que necesita de ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene que reconocer el pecado que hay, el pecado que lo paraliza, el pecado que lo aleja de Dios, el pecado que hace una barrera entre el medio de los hombres y de Dios, y que no deja tener comunión al hombre con Dios, porque Dios abomina el pecado. El hombre tiene que reconocer que necesita de ayuda, que necesita de alguien que le presente a Cristo, que necesita de alguien que lo lleve a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Necesita reconocer el hombre que él necesita ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que necesita el hombre? Hablando ahora, necesita tener fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquellas personas, escuchen, los vecinos que están aquí en este lugar, los que están en los hogares, algunos que están allí sentados escuchando, algunos que están cerca, algunos que están en los hogares, que de momento están adentro de su casa, pero la voz, este audio, el Señor se los lleva allí para que por lo menos escuchen parte de la palabra. Escúchenme, cuando usted escucha la palabra del Señor, cuando usted escucha un versículo, cuando usted escucha que se está predicando el santo evangelio del Señor, eso produce en usted fe. Alabado sea el nombre de Dios. Eso produce en usted que su espíritu se avive. Eso produce en usted que la conciencia se avive. Alabado sea el nombre del Señor. Y tarde, más temprano que tarde, va a producir en usted tristeza, porque se va a sentir triste, porque sabe que le ha fallado y ha quebrantado las leyes del
Señor. Pero escuche, esa tristeza, dice la Biblia, que genera salvación. Esa tristeza es en Dios para generar salvación en la persona. Esa palabra crece, esa semilla del evangelio que es sembrada crece y un día va a dar fruto, y ese fruto es para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Que es lo que necesita el hombre, la mujer: creer en el evangelio, escuchar el evangelio, creer en el evangelio de salvación. El Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora tú tienes que escuchar esta palabra, ahora tú tienes que escuchar el evangelio y creer en el evangelio de salvación, creer en las buenas nuevas. Pero es que te estamos diciendo que hay una buena noticia, es porque estamos en las malas, es porque hay condenación. Si hay una salvación, es porque hay una condenación. Alabado sea el nombre del Señor. Jesucristo ha venido a salvarte. Jesucristo ha venido a decirle a los hombres y mujeres pecadores que necesitan de arrepentimiento para salvarles. Él no ha venido a condenarles, pero es necesario que usted sepa, es necesario que tú sepas, vecino, que estás haciendo mal, que estás quebrantando los mandamientos del Señor, que estás infringiendo las leyes, y eso va a representar para ti condenación. Eso representa para ti muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros venimos a predicar en contra del pecado, nosotros venimos a descubrir el pecado, pero venimos a decirte que hay una esperanza, que hay una solución para ese pecado, y eso es Cristo. Que creas en el evangelio, que creas que necesitas de arrepentirte, de arrepentimiento, para poder venir a Cristo para salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Reconocer que tienes un problema, reconocer que necesitas de arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Tener fe, creer en la palabra, creer en el evangelio. Esto te va a llevar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son unos amigos que te van a llevar a Jesús. La palabra del Señor es tener fe, creer en lo que se dice. La Biblia dice que nosotros somos enviados a predicar el evangelio, y el que crea en el evangelio, este será salvo, pero el que no crea ya ha sido condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Está en condenación. ¿Por qué? Porque desprecia lo que hizo Dios para salvarle. ¿Qué hizo Dios para salvarle? Ese pecado que nosotros hemos cometido, ese pecado que el mundo ha cometido, que los vecinos han cometido, que todos hemos cometido, esos pecados los llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Como la paga del pecado es la muerte, Él murió por esos pecados. El Padre lo cargó en Él, los pecados de nosotros. Hizo una sustitución allí en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los que merecíamos morir por el pecado, pero murió fue Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios dio a su Hijo por amor a la humanidad. Cuando la gente le dice que no al evangelio, le está diciendo no al predicador. No solamente al predicador, no solamente a la palabra, le está diciendo no a Dios. Le está diciendo que desprecia el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Le está diciendo a Dios que desprecia a su Hijo, que no quiere saber nada con Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto, creer en el evangelio, arrepentirse, esto te va a llevar a Jesús. Esto te va a llevar a tener fe en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabes lo que pasó cuando llegaron esos hombres? Cuando estaban decididos, cuando creyeron, cuando sabían que Jesús era el Salvador, cuando sabían que Jesús podía sanar, que podía levantar al paralítico. Entonces se consiguieron con que allí había que subirlo al techo, abrir un boquete en el techo y bajarlo por allí. Pero como quiera, ellos estaban
estaban decididos a llevar al paralítico allí. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy estamos aquí unos amigos que queremos llevarte, vecino, que queremos llevarte a Jesús, que queremos presentarte a Jesús, que queremos ponerte allí. Alabado sea el nombre del Señor. Que tus delitos y pecados te tienen esclavizado, te tienen allí parapléjico, te tienen allí lisiado, no te dejan tener una comunión con Dios. Pero nosotros hoy, a través de la predicación, a través del Evangelio, queremos llevarte a Jesús, queremos ponerte a Jesús allí. Voy a hablar de dos cosas que son las que siempre hacen que impiden, una de las cosas, solamente dos, que impiden muchas veces que la persona llegue a Jesucristo, esos tropiezos. Una de ellas es la incredulidad, alabado sea el nombre del Señor. Y la otra es el orgullo, el que dirán. Muchas personas no creen en el Evangelio. Esos que no creen ya han sido condenados. Esos que no creen en lo que hizo Jesucristo. Eso es lo que dicen. Esos evangélicos lo que están es locos. Esos evangélicos todo el tiempo están hablando, son locuras allí. Se paran allí. Es porque no tienen nada que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Esos que desprecian la palabra, esos que son incrédulos, esos que dicen yo creo a Dios pero es mi manera. Esos son obstáculos que no dejan que el hombre, la mujer llegue a los pies de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra de las cosas que no dejan que el hombre y la mujer lleguen a los pies de Cristo es el que dirán, es el orgullo, es el no querer doblegarse, es el que no querer arrepentirse, es el decir no, que se arrepienta el borracho, que se arrepienta aquel que violó, que se arrepienta los presos que están en las cárceles, que se arrepienta aquel que consume droga, que se arrepienta la prostituta, las lesbianas, que se arrepientan ellos sí necesitan de arrepentimiento. Y esas personas no quieren doblegar el orgullo para venir a Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. El que dirán, ahora van a decir que yo también estoy loco, ahora van a decir, mira, ¿y por qué tú te vistes así ahora como una monja? Y ahora mira, que en vez de disfrutar la vida, de tener 2 o 3 mujeres, ahora tienes una sola. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora no fuma, ahora no bebe. ¿Qué van a decir los vecinos? Van a decir, se metió a loco también. Alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas son los tropiezos. Estas cosas son las que no dejan. Esas cosas son aquello alto que tiene que escalar el hombre, sobrepasar y doblegar y abrir un boquete, romper el orgullo para poder llegar a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando todas estas cosas se logran, cuando todas estas cosas se unen, alabado sea el nombre del Señor, queda el parapléjico ahí delante del autor y el dador de la vida, postrado. Así vino el paralítico. Él no pudo llegar solo, él lo tuvieron que traer, él tuvieron que presentarlo delante de Cristo. Estaba allí, no podía hacer, estaba igualmente inerte allí acostado en el piso, y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados, hijo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no te va a despreciar. El Señor, por todo pecado que hayas cometido, por muy grave que sea, Él no te va a desechar, Él no te va a despreciar. Él está esperando con los brazos abiertos para decirte, tus pecados te son perdonados. Querido hijo, querida hija, ven a Jesucristo en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le quitó la parálisis, le quitó aquello por lo cual el hombre no podía caminar, lo sanó totalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo, paralítico, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí, aquel hombre se levantó de aquella cama y podía seguir a Jesús, podía alabar al Dios vivo, al Dios grande, al Dios poderoso. Hoy puede acabar Jesús con esa parálisis espiritual en tu vida. Hoy Él te dice, levántate, levántate, levántate y anda para seguir a Jesús, para seguir al que vive, para seguir al que va a quitar esa barrera intermedia que no te deja llevar a Dios, aquello que te tiene paralizado, aquello que te tiene inmune, aquello que te tiene inmóvil. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy vino Jesucristo a quitarlo en esta noche. Amén, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Amén. Levántate y anda. Alabado
Alabado sea el nombre del Señor. Aquel paralítico, escúchame, y todos los que estaban alrededor glorificaban a Dios. Hay alegría cuando el Señor hace algo. Hay alegría y gozo cuando hay salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero preguntar en esta noche a los queridos vecinos que han escuchado, si hay alguno que quiera venir a Jesús, si hay alguno que quiera presentarse en este lugar delante del Dios maravilloso y confesarlo como su Señor y su Salvador, que quiera levantarse, que quiera salir de esa parálisis espiritual, que quiera olvidarse de ese problema, que quiera dejar atrás el pecado, que quiera venir a ser salvo y a ser sano. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, amado hermano.